los elementos esenciales, los actos jurídicos también tienen lo que se conoce como elementos accidentales. Mientras los elementos esenciales son los que desarrollamos con anterioridad, que eran el sujeto, el objeto, la causa y la forma, los elementos accidentales son la condición, el plazo y el cargo. La diferencia fundamental entre los elementos esenciales y los elementos accidentales de los actos jurídicos es que los esenciales deben estar presentes sí o sí en todos los actos jurídicos para que estos sean considerados tal. Es decir, que si alguno de estos elementos no se presenta, no estaríamos ante un acto jurídico. Por el contrario, los elementos accidentales pueden o no estar presentes en los actos jurídicos y si no están, no afectan la naturaleza del acto jurídico, es decir, que el acto jurídico sigue siendo tal. Por eso, justamente se llaman elementos accidentales, porque a raíz de la estipulación de las partes, de la declaración de voluntad de las partes, éstas pueden elegir agregar al acto jurídico algunos de estos elementos accidentales. Estos elementos accidentales también son conocidos como las modalidades de los actos jurídicos y son, como dijimos, reiteramos una vez más, el plazo, el cargo y la condición. El plazo es una modalidad de los actos jurídicos que, como dijimos, puede estar o no en los mismos. Para que esté es necesario que la voluntad de las partes decida someter el nacimiento del derecho o la extinción de un derecho a un plazo. El plazo, para poder definirlo y entender de qué se trata, podemos establecer respecto de esta figura los caracteres para entender cómo funciona el plazo. Los caracteres del plazo son, por un lado, siempre se trata de un hecho futuro, es decir, que estamos hablando de el paso del tiempo hacia el futuro. Estamos hablando de algo que va a suceder desde el momento en que se celebra el acto jurídico hacia el futuro. Otro de los caracteres del plazo es la fatalidad. La fatalidad del plazo se refiere a que va a ocurrir sí o sí. Se dice que es fatal porque no hay posibilidad de que no ocurra. El transcurso de determinado tiempo no es disponible por las partes, es decir, que sí o sí va a ocurrir. Nadie puede impedir que se cumpla determinado paso porque el sencillo hecho de que nadie puede interrumpir el paso del tiempo. Y finalmente, el tercer carácter del plazo es que no funciona retroactivamente. ¿Qué significa esto? Que este plazo va a surtir sus efectos desde el momento en que se cumple. Es decir, que opera hacia el futuro. Desde el momento en que se cumple, despliega sus efectos hacia adelante, nunca hacia atrás. Por eso se dice que el plazo no es retroactivo. Respecto de la retroactividad, podemos hacer una diferencia entre los efectos ex tunc de los efectos denominados ex nunc. El plazo es considerado como ex nunc, significa desde nunca, es decir, que opera sus efectos desde nunca, desde ese momento hacia el futuro. Ese es el efecto ex nunc, hacia adelante. En cambio, el efecto ex tunc es el efecto hacia atrás, los efectos que se producen y se despliegan con retroactividad, justamente, hacia atrás. Esa diferencia es fundamental para distinguir al plazo de la condición, porque el plazo, como dijimos, siempre opera hacia adelante, mientras que la condición opera hacia atrás. Por eso es fundamental establecer esa diferenciación entre los dos términos del latín, como dijimos, ex tunc y ex nunc.